¿por qué estamos aquí los seres humanos? Claro, esa es una pregunta fundamental, ¿no? Fundamental. Pero es una pregunta que todo ser humano está obligado a plantearse. Es decir, que no tiene sentido preguntarse por la utilidad de esta pregunta. Es que si no te haces esa pregunta es que no eres un humano. Los animales no se la hacen, solamente nosotros. Es la pregunta que nos define como especie. Así que como no podemos escapar de esta pregunta, no hay forma de eludirla, pues no nos queda más remedio que afrontarla y vamos directamente a por ella. Lo que pasa es que hay diferentes enfoques, ¿no? Según los profesionales o los sabios que analizan el origen de la vida, ¿no? Está la biología, la antropología, la paleontología, y supongo que la pregunta puede tener respuestas de todo tipo, ¿no? Metafísicas, científicas, incluso religiosas, si me apura. Sí, claro. Esa es la cuestión, porque para empezar, la pregunta la aborda la filosofía, digamos la metafísica, que siempre está como más allá de la física, más allá de la ciencia, pero muy pegada, muy cerca, ¿no? Entonces, un metafísico la formularía la pregunta de por qué estamos aquí, preguntándose por el sentido de la existencia del universo y por el lugar que ocupa el ser humano en el universo, ¿no? La búsqueda del sentido, que nunca se preguntaría un científico. Los científicos no nos preguntamos por el sentido de las cosas, simplemente estudiamos cómo es el mundo, pero no buscamos una respuesta a la pregunta de qué sentido tiene esto. ¿Qué sentido tienen las leyes de la naturaleza, por ejemplo? Es una pregunta que no nos formulamos. De manera que un metafísico se preguntaría por el sentido, que es la respuesta a la pregunta última de las cosas que existen, ¿no? Pero la religión, por ejemplo, la pregunta la formularía en términos de ¿para qué?, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Sí. Sería más bien la pregunta. No tanto por qué, sino ¿para qué? Porque, claro, para la religión somos el resultado de un plan. Hay un plan cósmico, ¿no? Sí. En el que nosotros, de alguna forma, encajamos, formamos parte de un plan cósmico. Lo que pasa es que la ciencia no atribuye propósitos a la naturaleza. Es decir, que nosotros no buscamos propósitos ni planes, ni explicamos las cosas en términos de causas finales, en fin, de intención o de voluntad, sí. Sino que lo que nos preguntaríamos como científicos, la forma en la que formularíamos sí. La pregunta de por qué estamos aquí sería ¿cuál era la probabilidad de que estuviéramos aquí? Vale, o sea, la metafísica se pregunta ¿por qué sentido? Exacto, ¿qué sentido? ¿Por qué estamos aquí? Eso mismo. La religión, ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos han creado? ¿Qué lugar ocupamos dentro del plan cósmico? Sí. ¿Y la ciencia, qué probabilidad había de que esto ocurriera? Efectivamente, somos el resultado de la suerte, somos un producto del azar, hemos tenido nos ha tocado la lotería cósmica, sí. O bien era inevitable que esto ocurriera. La verdad es que las últimas masterclass con la doctora Villaver, doctora en astrofísica, han sido muy interesantes porque, claro, en nuestro sistema solar somos los únicos, pero hay tantos universos por ahí que es evidente que la lotería no solamente nos habrá tocado a nosotros, profesor Arzuaga. Bueno, ya lo veremos. Habrá otras bueno, sí. No, ya lo veremos, ¿no? Es que a mí me parece imposible que lo veamos. No, al contrario, no, pero hay forma de saberlo. No, ¿sí? No, lo vamos a poder saber. Es decir, claro, para que sea una pregunta científica tiene que ser una pregunta contestable, ¿no? Es decir, que a partir de los hechos, que los hechos nos permitan contestar a la pregunta. Las preguntas incontestables, por definición, no son científicas. Claro. Toda pregunta científica tiene que tener una solución, aunque no sea inmediata, pero al menos que sea concebible que algún día se pueda responder. Se puede responder en base a los hechos, a la realidad del mundo material, ¿no? Por ejemplo, ¿se puede certificar con seguridad que la vida apareció aquí en la Tierra hace 4.000 millones de años? ¿O todavía tienen ustedes un pequeño margen de error? Bueno, hay un pequeño margen de error, pero entre 3.500 y 4.000 eso no cambia mucho las cosas. Ya. Nosotros tenemos, claro, pero nosotros somos un suceso único, vamos a decirlo así. En el planeta Tierra apareció la vida y punto, es uno de uno, ¿no? El único planeta en el que hay vida, pues es el nuestro, que sepamos. Pero la pregunta de si la vida está muy extendida en el universo es una pregunta que en principio se puede contestar. No tiene nada de metafísico. Solo tenemos que viajar por el universo para ver
en qué planetas se encuentra la vida. Y si el universo está lleno de vida, la contestación a la pregunta de por qué estamos aquí sería, bueno, pues porque es inevitable, porque hay muchísimos planetas que tienen vida, porque la vida es una propiedad muy general del universo y en cuanto se da una serie de circunstancias favorables como distancia a su estrella y tamaño adecuado, en fin, un planeta que esté en lo que se llama la zona de habitabilidad, inevitablemente producirá. Vamos a empezar por la vida. Ya, pero creemos que es inevitable que haya vida en otros planetas, pero no hemos podido comprobarlo. Pero lo vamos a poder hacer, vale, porque sin necesidad de viajar, porque eso ya, lo de viajar a otros planetas es bastante más problemático. Salir fuera del sistema solar es bastante más problemático. Nos queda un poco lejos, sí. Nos queda lejos y se discute si algún día será posible. De momento vamos a conformarnos con identificar otros planetas fuera del sistema solar y ya llevamos más de 4.000 planetas identificados fuera de nuestro sistema solar y luego es posible analizar sus atmósferas. Bien, el caso es que la vida aparece en la Tierra porque era inevitable hace 4.000 millones de años. Bueno, no sabemos si era inevitable, eso es lo que nos preguntamos. Ah, vale, he entendido que sí, que era inevitable que llegase la vida. Bueno, digo que somos un caso de uno, nosotros vivimos en este planeta y aquí hay vida, si no, no estaríamos haciendo la pregunta. Pero lo que quería decir es que analizando las atmósferas, si es que existen, de los 4.000, 5.000, 10.000 más adelante planetas que conocemos, algún día, y eso se puede hacer simplemente viendo el espectro de la luz que procedente de la estrella alrededor de la cual orbita un planeta y atraviesa su atmósfera, nos llega hasta nosotros, se dice que en 10 años, no hay que esperar tantísimo, sabremos si hay por ahí planetas con oxígeno en su atmósfera. ¿Se atreve a definir qué es la vida, profesor Arzuaga? O sea, ¿qué es un ser vivo? Porque es una pregunta aparentemente muy sencilla, muy naif, pero a lo mejor la respuesta... No, es una pregunta dificilísima de contestar. Claro, ¿qué es la vida? Sí, no tiene unos límites. Es como tantas cosas que... tantos fenómenos o tantos aspectos de la naturaleza. La identificamos, la vida sabemos lo que es, y la identificamos fácilmente, pero luego no somos capaces de definirla, ¿no? Eso nos pasa con muchas ideas para las que tenemos palabras, pero que nos cuesta definir, como qué es el amor o qué es el dolor o qué no sé, todos sabemos lo que es y lo reconocemos cuando lo vemos, pero luego si lo tenemos que definir no es tan sencillo. De todas formas, a mí me gusta una definición de la vida que es de Karl Popper, sí, hombre. Un filósofo y epistemólogo y filósofo político. Decía que la vida es resolver problemas. Sirva esto de consuelo para los humanos atribulados y con problemas, ¿no? Porque es que en eso consiste vivir. Los minerales no tienen problemas y los muertos tampoco tienen problemas. Solo tienen problemas los seres vivos. Entonces, un ser vivo está todo el tiempo resolviendo problemas. Eso es lo que lo mantiene con vida. Así que tampoco es tan grave tener problemas, porque es mucho mejor que no tenerlos. Eso es como la famosa frase de aquella viejecita rusa cuando le dijo el escritor aquello de hace frío, ¿no? Y la viejecita contestó, sí, pero mejor que haga frío a que no haga nada. Claro. Bueno, pues entonces la vida como resolver problemas, como estar continuamente solucionando problemas, es una buena definición de la vida. Cosas que hemos aprendido en el libro del profesor Arzuaga, la relación de la termodinámica y la vida. Hay el segundo principio de la termodinámica. Es una maldición. Sí, dice, escuchen ustedes, todo sistema tiende hacia la desorganización y el frío. Claro, la pregunta es, ¿y cómo se las arregla la vida frente a esta ley inexorable de la termodinámica? Pues la cumple y al mismo tiempo la desobedece. Es muy curioso. El balance final tiene que ser ese. Esa es una tendencia del universo. El universo cualquier sistema tiende hacia el frío. Al final, hacia el frío, hacia la muerte, hacia la desorganización. Como una ciudad abandonada, por ejemplo, se va desmoronando. Se suele poner este ejemplo, porque todo lo que se construyó contra la gravedad. Entonces, la tendencia general es a que lo que estaba organizado en forma de casas, en forma de lo que sea, pues termina por ser algo caótico, ¿no? Sin orden, sin organización. Y frío, sin calor, sin nada. Pues el universo tiende, cualquier sistema,
en el universo tiende hacia eso se llama entropía, hacia el aumento de la entropía, el aumento de la pérdida del orden, el aumento del desorden. Sin embargo, el ser vivo es un sistema que está organizado. Mientras estamos vivos, pues tenemos, para empezar, calor dentro, y además tenemos sistemas, órganos, cosas que funcionan, una maquinaria biológica que está organizada. Eso lo consigue extrayendo del exterior, del ser vivo del sistema, extrayendo información, extrayendo materia y extrayendo energía. Es decir, desorganizando lo de fuera para organizar lo de dentro. Por eso se dice que se alimenta un ser vivo de entropía negativa, de lo contrario de la entropía. Nos alimentamos de orden y creamos desorden fuera y nosotros dentro lo mantenemos. Un sistema viviente es un sistema muy complejo, pero que mantiene su organización permanentemente. O sea que el universo permite la vida, sí, a pesar de que cualquier mínima variación de las leyes físicas la haría imposible, ¿no? Esa es una cuestión que da muchísimo que pensar, pero ya eso, casi nos salimos de la ciencia, entramos casi está justo en el límite entre la ciencia y la filosofía y la metafísica. Y explicaré por qué. Para que exista la vida en el universo, las leyes de la materia, una serie de leyes que rigen la materia, las fuerzas, para empezar, ¿no? Las fuerzas de la materia tienen que ser exactamente las que son. No se pueden desviar nada. Así que si las leyes de la física no fueran exactamente las que hay ahora, no hay margen para la variación ahí. La vida no sería posible. O sea que, claro, uno se plantea, si es que nos ha tocado una lotería mucho más difícil que la lotería nacional. La de Navidad, sí. La de Navidad, porque cualquier ligera variación en cualquiera de las fuerzas y leyes de la naturaleza haría imposible el universo que conocemos, no ya la vida en él, el universo que conocemos. Entonces, ¿cómo es que estamos en un universo en el que las leyes permiten la existencia, están tan ajustadas, tan finamente ajustadas, que permiten la existencia de la vida? Eso se conoce como principio antrópico. Y hay básicamente dos respuestas a esta pregunta. Una respuesta es que nos ha tocado la lotería, sí, y estamos, claro, el único universo que existe es este, y aquí estamos nosotros, de los muchos universos que podrían existir. Pues bueno, este es el único que permite la vida y es el que hay. Y la otra posibilidad es lo que se conoce como multiverso, que es que plantean seriamente algunos cosmólogos. Y es que en realidad hay muchos universos paralelos, sí, un multiverso. Sí, hay un número increíble de universos. Y nosotros vivimos en el universo que permite la vida. Todos los demás no la permiten porque sus leyes son otras y no son compatibles con las leyes de la física que permiten la vida, pero nosotros estamos en el que permite la vida. Pero paralelamente hay otros muchos universos donde no hay vida. Bueno, y otros en los que tal vez si la hay, la encontraremos. Unos pocos, unos poquísimos. O algunos en los que la hubo. Bueno, nosotros solamente nos podemos mover en este. Los otros universos paralelos no se ve la forma de pasar de un universo a otro. Y tampoco, y eso es la parte que tiene quizá de no científica esta idea, ¿no? Porque ¿cómo sabremos si hay otros universos? ¿Cómo podremos conocerlos? ¿Cómo accederemos a ellos, no? Podemos plantear la hipótesis de que haya muchos universos paralelos que no se tocan entre sí y que no tienen contacto unos con otros, en los que se desarrollan pues diferentes historias. Tengo aquí una definición que hace un oyente, bueno, no es suya, dice que le gusta la definición de vida que hizo Carl Sagan, que era, a ver qué le parece, profesor Arzuaga: somos el medio a través del cual el universo se conoce a sí mismo. Bueno, no es una descripción científica, como metáfora, vamos a decirlo así, porque ahí implicaría que, bueno, como descripción podría valer, ¿no? Somos la única materia pensante, si se quiere. En el universo hay, podríamos decir, varios tipos de materia. Está la materia inanimada, el mundo mineral, está la materia viviente, vamos a decirlo así, y somos la materia, y hay una materia pensante, consciente, que somos nosotros, ¿no? Sí. Y efectivamente, como descripción, no es que sea el propósito del universo ese, producir un órgano que seamos nosotros que reflexiona, pero como
materia pensante, efectivamente, somos la única forma de materia que puede reflexionar sobre la propia materia. Eso es cierto, como una descripción, pero no como un propósito, como un fin o como un objetivo del universo. No tiene propósito. Y luego hay algo que también es muy difícil de explicar, supongo, profesor Arzuaga, que es cómo puede haber aparecido el universo de la nada. Bueno, claro, es que antes del universo no había nada, no había ni espacio ni tiempo. Esto es una cosa que es difícil, que no se puede imaginar, pero es que tampoco tiene por qué imaginarse. Es decir, nuestra imaginación, la imaginación del ser humano, claro, tiene los límites de la vida práctica. Nosotros tenemos un cerebro hecho para sobrevivir en la sabana africana. No tenemos hecho, nuestro cerebro no fue seleccionado para hacer matemáticas o para estudiar física. Luego resulta que como es un cerebro que tiene capacidad simbólica, pues puede llevar a cabo este tipo de tareas, pero nuestro sentido común, vamos a decirlo así, nuestra imaginación es para una vida práctica. Entonces no podemos imaginarnos cosas como estas, aunque sí se pueden formular matemáticamente. Lo que hay que entender es que fuera del universo no hay espacio y no hay tiempo. La idea newtoniana clásica es que el universo se expande en el espacio. Dentro del espacio hay un espacio que es infinito, dentro del cual pues las estrellas y las galaxias se van separando y lo van ocupando, se van expandiendo. Entonces lo que hay que intentar entender, se pone la metáfora del globo, un globo que se hincha, es que más allá del universo en expansión, sabemos que vivimos en un universo en expansión, más allá del universo no hay nada. Es la expansión del universo la que produce el espacio y el tiempo. Eso quiere decir que antes de que el universo existiera no había ni espacio ni tiempo. Vale, vale, pues nada. Bueno, pero más difícil, pero sí. Incluso hoy no podemos salirnos del universo porque no hay nada más allá. Si alguien se imagina con una nave muy veloz, o por ejemplo la luz podría salir del universo e ir más allá del universo. Pero la idea de que el espacio es algo que preexiste, ¿no? Dentro del cual existe el universo. Esa idea también es falsa. Esa idea es falsa. Vale. Entonces, el universo apareció, o el multiverso, si se prefiere pensar en muchos universos, salió de la nada y podrían estar apareciendo universos continuamente, dicen algunos partidarios del multiverso, y es que los universos no aparecen todos a la vez, sino que se crean universos, y algunos se destruyen también. Por cierto, dice, sí, claro, hay cadáveres, lo hemos aprendido con la doctora Villaver, en las últimas masterclass, hay cadáveres estelares por ahí arriba. Sí. Ya no me atrevo a decir, porque pero es que la nada, ya para rizar el rizo de lo increíble, ¿no? Sí. La explicación que dan los cuánticos, los físicos cuánticos, bueno, en la física cuántica es verdad, ¿no? Y es que la nada es inestable. De forma que lo que ellos llaman y no me preguntes lo que significa porque no soy físico cuántico, pero una fluctuación cuántica podría producir un universo de la nada, porque la nada no es estable. Ya sé que esto suena increíble, pero en física cuántica ocurre que la nada es inestable. Es inestable y puede producir algo. Me lo llevo de deberes para esta noche, porque esto así en un momento aquí en la radio yo no me puedo imaginar, o sea, no lo puedo racionalizar, me lo guardo como deberes para esta noche. Preguntas para el profesor Arzuaga, que veo en Twitter, profesor. Dice, ¿nosotros somos viejos o jóvenes en el universo? Bueno, nosotros somos, nosotros como seres humanos, pues somos de lo más moderno, de lo más reciente. Sí, acabamos de llegar, ¿no? Al universo. En el planeta. El planeta tiene 4.000 y pico millones de años y nosotros hemos aparecido, pues eso, ahora, ¿no? Ha pasado bastante tiempo desde que apareció el planeta. Ahora bien, como al Sol le quedan otros tantos miles de millones... Estamos por la mitad, creo, ¿no? Andamos por la mitad, sí. O sea, que nos quedan como mínimo 4.000... Por la mitad del libro. O sea, sí, o sea, que nos quedan como 6.000 millones de años más del Sol. Sí, bueno, depende, ¿no? Sí. Por lo tanto, hemos aparecido como especie, si la historia del sistema solar, por ejemplo, es un libro, pues hemos aparecido hacia la mitad del libro. Hacia la mitad, vale, sí, y nos queda la otra mitad, vale. O sea, quiere decir que muchas veces se dice, es una casualidad que hemos aparecido al final de la historia. Bueno, al final de todo lo que aparece al final de la historia, porque aparece en ese momento, todo es el final de la historia, ¿no? Pero al menos al planeta y al Sol, al planeta le quedan miles de millones de años de habitabilidad, de ser habitable.
de contener la vida. Salvo que nos lo carguemos antes nosotros, que estamos comprando todas las rifas de la papeleta. O todas las papeletas para la rifa. La vida no la podremos destruir. La vida no, pero la forma de vida humana sí. Sí, claro. Ya. Efectivamente, es posible. Pregunta a otro oyente. ¿No podría haber otras formas de vida sin necesidad de los gases y otros elementos que la hacen posible en nuestro planeta? A menudo se dice que la vida tal y como nosotros la conocemos, pues no puede existir sin agua, por ejemplo, y está basada en el carbono, la química del carbono. De todas formas, hay que decir que el agua y el carbono son abundantes en el universo. Quiero decir que tampoco se requieren unas condiciones especialmente difíciles para que aparezca la vida. Aunque haya agua y haya carbono, pues, y por supuesto una temperatura adecuada y todo eso, que no es tan complicado que salga la vida. Ahora bien, especular sobre, decía un científico, y estoy de acuerdo, nosotros siempre decimos la vida tal y como la conocemos, pero claro, es que es muy difícil hablar de la vida tal y como no la conocemos, ¿no? Por aquí hay otro oyente que con sarcasmo dice, Álvaro, si un terraplanista escucha esta masterclass de Arzuaga, creo que se produce un Big Bang en su cabeza. Bueno, ya está bien, para eso está aquí, para que nos haga Big Bang cada lunes, ¿no? Es que a mí me cuesta trabajo creer que haya terraplanistas de verdad. Vamos, claro que los hay. No lo sé, puede que sí, pero... ¿Y gente que cree en el arca de Noé? Bueno, pero yo suelo decir con respecto a estas creencias que forman parte de una cesta. A mí cuando alguien me dice que cree que la Tierra es plana, yo suelo decir, bueno, ¿y qué más crees? No, porque no se cree eso aisladamente. Eso forma parte de un sistema de creencias, de un sistema de ideas mucho más amplio. Es decir, el terraplanista, además de terraplanista, es muchas otras cosas. Seguro, sí. Y algunas de ellas muy preocupantes. Sí, alguna impronunciable en la radio hasta ahora. Por eso lo de la Tierra plana es lo de menos. Sí. Es la cesta completa la que preocupa. El resto de los elementos de la cesta. Bueno, hay un oyente aquí que ha leído su último libro y recuerda una de sus grandes preguntas. Dice, ¿todo lo que ha pasado es pura casualidad? ¿Es una suma de accidentes? Bueno, la verdad es que plantea en el libro preguntas tan espectaculares como ¿qué habría ocurrido si Alejandro Magno hubiera perecido en la batalla de Gránico en el año 334 a.C.? ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiese caído en la Primera Guerra Mundial? Allí fue herido, pero no se murió, ¿no? Pues hay algunas cosas que cambiarían si se produjeran estos accidentes de la historia. Pero otras no. Otras que seguramente no, porque es precisamente lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, la escritura tenía que aparecer necesariamente, que es la base de la civilización moderna, ¿no? Pues quizás sí, quizás no. Porque la escritura apareció en Sumer, básicamente, pero, por ejemplo, apareció también entre los aztecas. Los aztecas habían llegado a la escritura, habían llegado a producir la escritura de forma independiente. Esa es una de las cosas que vamos a analizar en estas clases, y es que aquellos sucesos que se repiten mucho en la historia, que hay que pensar que son, en cierto modo, inevitables. Inevitables, ¿no? Que todo lo que ocurre muchas veces... Hubiera ocurrido algo más tarde, claro, o de otro modo, pero hubiera acabado pasando. Claro, porque si la escritura aparece en todas las civilizaciones, pues habría que decir que prácticamente es inevitable que aparezca la escritura. Nunca me olvidaré, profesor Arzuaga, el día que le pregunté, creo que fue aquí en Antena, por los incas, porque los incas han dejado una civilización maravillosa, ¿no? De ingeniería, de arquitectura, de organización, pero no han dejado ni una sola línea escrita. Y un día le pregunté, ¿cómo es que los incas, con esa capacidad, no tenían escritura? Eran ágrafos. Y usted me respondió, es que les faltaban 100 años. Sí, sí. En 100 años y pico más ya hubieran escrito. Pero llegamos nosotros los españoles, sí, estaban a punto. Ya estaban a punto de encontrar la escritura. Sí, habían evolucionado, era una sociedad muy compleja y estaban cerca de producir muchas de las ya tenían muchas instituciones de las instituciones, digamos, de las sociedades complejas, en todos los aspectos, tenían muchos tipos de profesiones, por poner un ejemplo, hacían calzadas, tenían muchas cosas, y la escritura seguramente estaba al caer, pero no les dio tiempo. ¿Y cómo hace un matemático sin tener un código matemático escrito? ¿Cómo hacen los cálculos? Es que es muy difícil hacer los cálculos. Por ejemplo, los romanos lo tenían muy difícil con esos números. Los romanos lo tenían difícil, pero sí, los incas, que no tenían ninguno, más todavía, ¿no? Sí, lo tenían más complicado, pero... Bueno, hay fórmulas de hacer algunos cálculos, pero cualquiera puede intentar multiplicar, sumar y dividir con números romanos. Ya. Bueno, vamos a dejarlo ahí, profesor Arzuaga. Ha sido apasionante, como siempre, escucharle. Le esperamos el próximo lunes, con la segunda masterclass. Estupendo. Pues gracias, un abrazo, profesor. Gracias.
Bueno, momento de que nos hables de los que están cansados porque tienen la casa pagada, pero siguen pagando mucho por el seguro. Pues no hay que cansarse, hay que mutuarse. Mutuarte es llevar a la mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate. La nada es inestable. La nada es inestable. Vale, voy a pensarlo. Las 5:04 en Canarias. Noticias en Cero. Son las 5, las 4 en Canarias.